Ahora sí. Así. Ahí está. ¿Ya? Todo el PDF que estamos analizando se va a resumir en esta hoja. ¿Ya? En esta hoja. O sea, fórmulas para velocidad. Aquí tenemos que velocidad constante. Se va a producir cuando este va a ser velocidad instantánea, va a ser igual a velocidad promedio. Velocidad promedio estamos definiendo, delta X sobre delta T. Velocidad instantánea va a ser delta X o delta T. Esa va a ser la primera fórmula que vamos a anotar 2.6, como en el libro. Va a aparecer otra fórmula, 2.7, para velocidad constante. Posición final menos posición inicial por velocidad por tiempo. Nada más. Listo. En velocidad constante, esto nos vamos a tratar de entender. Y estas fórmulas vamos a utilizar en velocidad constante. No hay más. En aceleración constante van a pasar estas fórmulas. ¿Ya? 2.13, 2.15, 2.16, 2.17. Esas fórmulas. Cuando hagamos un ejercicio, estas fórmulas nomás tenemos que buscar. En velocidad constante tenemos que buscar estas nomás. Dos nomás son. Y en aceleración constante, 4. ¿No? Y esta más, que la aceleración es delta B sobre delta T. ¿No? Ese va a ser igual a aceleración promedio. Esa aceleración promedio va a ser delta B sobre delta T. ¿Ve? Y va a ser igual a aceleración instantánea también. Delta B, que va a ser lo mismo que ¿no? Como en posiciones. ¿Ve? Velocidad final menos velocidad inicial. ¿No? El tiempo siempre va a ser tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ve? A esto nomás tenemos que llegar. Y cuando enfrentemos los problemas, aquí con esto tenemos que trabajar, con esta hojita. ¿Ya? Entonces, esta hojita les voy a pasar también a ustedes para que ustedes lo tengan. ¿No? Lo tengan. Eso no más hay que manejar. Pero cuando hagan un ejercicio ustedes, me tienen que anotar esta fórmula. Digamos, si quieres utilizar el 2.13, tienes que anotar esto. Y eso hay que adaptarlo, ¿no? Este hay que anotarlo. Y ponen 2.13. Uno va a saber qué fórmula está aplicando, ¿no ve? Y si ponen esta fórmula, van a poner 2.15, así. Ya, eso va a ser la tarea. Entonces, entonces voy a... ¿Dónde está mi PDF de cinemática? Ahí está. Este es, ¿no? Entonces, delta X va a ser posición final menos posición inicial. ¿No ves? Listo. Con eso hemos definido velocidad promedio. Delta X o delta T, que es una pendiente. Sabemos que esta pendiente, que está la pendiente, esta pendiente es velocidad promedio. Es delta X o delta T, ¿no? Pendiente. Como en derivada, entonces, estas pendientes se van a acercar a una tangente. Entonces, cuando va a tomar, esta pendiente va a ser la pendiente de una tangente, ¿no? Aquí es pendiente de una secante, secante. Pero esta pendiente, estas pendientes que son de la secante, se van a acercar a la pendiente de una tangente. Ahí se va a producir la velocidad instantánea. Eso vas a entender. ¿Ya? Ese va a ser, cuando asume eso, ese va a ser, que hemos dicho, va a ser la derivada. ¿Ves? Cuando esta pendiente se acerque a la pendiente de una recta tangente, ese va a ser la derivada. ¿Ves? Eso es la derivada. Entonces, ese va a ser. Ya tenemos el velocidad promedio. ¿Ves? Cuando es positivo, a la derecha. Cuando es negativo, a la izquierda. Y eso lo vamos a trabajar. Ahora bien, aquí un ejemplo así ilustrativo, ¿no? Rapidez promedio vas a escribir así, B, prom, esa es rapidez promedio, ¿no? Y está en función de distancias of delta T. Aquí está este ejemplito, es bien ilustrativo. Aquí hay una persona se para en el arco, aquí donde está mi puntero. Avanza 100 metros, ¿no ve? 100 metros. Delta X es 100 menos 0. Delta X. En este caso sería 100, ¿no ve? Ahora, si vuelve al media cancha, va a ser 50 metros. Delta X va a ser posición final menos posición inicial, entonces va a ser 50 metros nomás. Pero si vuelve al punto donde ha partido,
delta X va a ser 0, ¿no? Posición final menos posición inicial en 0. Entonces, pero la distancia, la D es la distancia de toda la trayectoria. Entonces, si un jugador va hasta el final del arco a camino 100, ha vuelto hasta media cancha, ha caminado 150 metros, ¿no? Es la distancia. Es la diferencia entre delta X y la distancia. Distancia. Y con eso se calcula rapidez promedio y velocidad promedio. Rapidez promedio es B prom. Necesitamos distancia. Entonces, distancia es 150 metros, ¿no ve? Porque aquí va del arco hasta otro arco, 100. Vuelve hasta media cancha, 50 más, 150 metros. 150 sobre 45 segundos. Tiempo es 45 segundos. ¿Listo? ¿Ya ves? Varía. La velocidad promedio es delta X o delta T. Ahora, si el jugador vuelve a su posición inicial, entonces sería 0, ¿no? Pero ahora, como ha vuelto a la media cancha nomás, ¿no? Y vuelve a la media cancha, entonces aquí en 50 metros está, entonces 50 menos 0, 50. Entonces delta X sería 50, porque ha vuelto a media cancha, 50. Tiempo, 45 segundos, 50 sobre 45, 1.1 metros sobre segundo, ¿no? Velocidad promedio. Listo. Ejemplo básico, ¿no ve? La diferencia entre delta X y D. Ese es, ¿ya? Bien. El desplazamiento, ¿no? Velocidad promedio y rapidez promedio, ¿no? Ese es. Entonces, delta X siempre hemos dicho que va a ser posición final menos posición inicial, ¿no? Listo. Listo, ¿no? Así vamos calculando, ¿no? Posición final de A hasta F, ¿no? Entonces, menos 53, menos 30, menos 83. Entonces, eso va a ser posición final, es posición inicial. Entonces, nosotros podemos ir al cuadrito, ¿no ve? Estamos en el punto, a ver, en el AF, a ver, memorizamos AF, cuadrito, A, A hasta F, hasta el final, ¿ve? A hasta F, toda la trayectoria. Entonces, menos 53, menos 30, menos 83 sería, ¿ve? Listo. Menos 53, menos 30. Ese sería hasta A hasta F. ¿Vemos? A hasta F. A hasta F, menos 53, menos 30, menos 83. Listo, ese es desplazamiento. ¿Ve? Negativo. Está yendo a la izquierda, ¿no? Listo. El automóvil termina 83 metros en la dirección negativa. Listo. Termina en el eje negativo. Termina. Bien. Entonces, y el tiempo es delta T es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? 50 minutos. Entonces, vamos a la gráfica, es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ve? Tiempo final 50, tiempo inicial 0. ¿No? A ver la grafiquita. Está. Tiempo final de F es 50 menos 0. 50 nomás. ¿No? Pues tiempo final menos tiempo inicial es 50. Aquí eso le ha puesto el autor. 50 menos 50. Entonces calculamos velocidad promedio en base a delta X sobre delta T. Aquí va a ser distancia, para el C necesitamos la distancia. Distancia. Delta, para velocidad promedio necesitamos delta X, ya hemos calculado. Menos 83 hasta 50. Listo. 50. Ahora, para velocidad, es velocidad promedio. Rapidez promedio es del D sobre delta T. Entonces, tenemos que calcular toda la trayectoria que ha hecho el móvil, ¿no? Primero ha ido hasta A, hasta B ha ido, después de B hasta F ha hecho. Uno ha ido a la derecha ha ido, después a la izquierda ha ido. ¿Ve? Entonces, cálculo hay que hacer. De A hasta B, calculamos. 52 menos 30, 22 metros caminado. ¿No? De B hasta F, posición final, expresión inicial. Entonces, menos 105. ¿Ve? Sacamos valor absoluto. Distancia siempre hemos dicho que es positivo. Entonces, 105 metros ha caminado. La distancia total que ha caminado es distancia 1 más distancia 2.
¿no? 22 metros más 105 metros, 127 metros. Delta T siempre va a ser 50 metros. Listo. 127 metros total que ha caminado. Veamos entonces. Ya, de A hasta B, de B hasta F entonces. De A hasta B ha caminado 22 metros. Ya. De B hasta F, menos 105. Menos 105. Entonces, como es distancia, entonces sacamos valor absoluto. 105. Eso no hay que confundir, porque estamos calculando la distancia. ¿Ya? Entonces, vamos entonces. De A hasta B, de B hasta F. Vamos al tabulador. ¿Ya? De A hasta B. 52 menos 30, 22. Perfecto. De B hasta F. Menos 53 menos 52. Menos 85. ¿Ve? Sacamos valor absoluto 85 metros. Listo. Vamos. No, 53 menos 52. Vamos, B hasta F. B hasta F. Vamos, B hasta F. B hasta F. Entonces, menos 53 menos 52. ¿No ve? Menos 52. 105. Menos 105. Menos 105. Menos 105. Perfecto. Sacamos valor absoluto 105 metros. Entonces, uno ha caminado 22 metros a la derecha, a la izquierda ha caminado 105 metros y sumamos, ha caminado en realidad el móvil 127 metros. Rapidez promedio, 127 metros sobre 50 segundos, ¿no? Y calculamos así. Es la diferencia entre rapidez, velocidad promedio, que es que esta fórmula que estoy marcando con puntero, velocidad promedio, rapidez promedio. Hay diferencia. Listo, eso es lo que hay que entender, pero son pendientes. Aquí está. Entonces, velocidad, rapidez instantánea. ¿No? Está aquí, la gráfica. Hay una secante aquí, secante. Hay otra secante, ¿no? Hay otra secante, aquí hay secantes. Si estos secantes están cercanos, hay pendientes aquí, hay pendientes. Delta X o delta T es pendiente. De A hasta B es una pendiente de este secante que está aquí, ¿no? Es su pendiente. Entonces, va acercándose a la tangente. Tangente, las delta X, delta T se van volviendo más pequeños, y a medida que va acercándose a la tangente, cada vez más pequeños. Entonces, cuando esta pendiente sea pendiente de la recta tangente, una recta tangente en este punto A, se va a producir la velocidad instantánea. ¿Ve? ¿Y es qué va a ser? El límite del delta X sobre delta T, ¿no? Esa es la derivada. La derivada es, hemos dicho, es la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto. ¿A veces? ¿Ve? Había secante, no, pendiente, ¿no? Pendientes de una secante, pero en un momento se pone pendiente de una recta tangente. Es la derivada. Aquí entonces, la velocidad instantánea es V sub X, va a ser límite de delta X o delta T. ¿No ve? Delta T tendiendo a 0. Ese va a ser la derivada de X con respecto de T. Y ese va a ser la velocidad instantánea. Instantánea porque es en un instante. ¿Ve? En un instante. En 2 segundos, digamos, así, en un instante, ¿no? Pero es un límite y además es un derivada, porque la derivada es un límite. Así se puede calcular la velocidad instantánea, mediante una derivada o mediante un límite, ¿no? Y esa es la pendiente de una recta tangente. ¿Ya? Este límite se llama derivada de X respecto a T. Derivada de X. X es la trayectoria respecto de la derivada de la trayectoria respecto de T. Y eso sabemos derivar un poco, ¿no? Recordemos que la derivada es la pendiente de una recta que pasa por un punto, ¿ve? La pendiente de una recta tangente. No es de una secante.
B sub X es la velocidad instantánea, es un vector. Puede ser positivo, negativo o cero. Eso es. Bien. Entonces, la rapidez instantánea de una partícula se define como la magnitud, su velocidad, rapidez instantánea. Aquí tenemos velocidad instantánea. Y velocidad instantánea, rapidez instantánea. Sacamos su módulo, obtenemos la rapidez instantánea. Si es negativo, al sacar el módulo va a ser positivo. Entonces, ese va a ser su rapidez instantánea. Aquí tenemos un ejemplito. Entonces, si una partícula tiene una velocidad instantánea de 25 metros por segundo a lo largo de una línea recta y otra partícula tiene una velocidad instantánea de menos 25 a lo largo de la misma línea, ambos tienen una rapidez de 25 metros por segundo, porque es la magnitud, ¿no? Es la magnitud del velocidad instantánea, ¿no? Porque la velocidad instantánea puede ser negativo, positivo o cero. Entonces, sacamos un módulo, esa es su rapidez instantánea. Perfecto, ese es. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo. Ahora, fíjense, esta trayectoria x igual a menos 4t más 2t cuadrado, ¿no? Es una trayectoria. ¿Dónde se z? En este caso, esta trayectoria es esta parábola es, que está con naranjadito. Esa es la trayectoria, ¿no? En una gráfica, tiempo, desplazamiento. Tiempo, desplazamiento. Es la trayectoria, una parábola es. ¿Ya? Bien, aquí, fíjate, del punto A hasta el punto B, su pendiente debe ser negativo, ¿no? Negativo. Eso quiere decir que el móvil está yendo atrás, de reversa. Del punto B hasta el punto D, hasta el punto D, ¿no? Su pendiente es positiva. Está yendo a la derecha, ¿no? A la derecha. Ese pendiente define eso, ¿no? Pero en una gráfica, tiempo, desplazamiento, ¿no? Ese es. A ver, aquí ¿Ya tenemos un compraste ejemplo. tu voz? Yeah. Ya, YouTube. ¿La compró? ya. ¿No has visto que ha traído una cosita roja? ¿Rosada? Ya, van a controlar siempre Ah, su pero sí ha micrófono. llegado cuando vos estabas. Van a controlar siempre su micrófono. Van a apagar siempre. Ya, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo de T0 a T1 y de T1 a T3. ¿Ve? Desplazamiento. Aquí, desplazamiento aquí. Solución. Necesitamos entonces para el desplazamiento, posición final menos posición inicial. ¿Ve? De T0, de T0 hasta T1. Pendiente negativo. A ver, entonces, aquí. De 0 hasta 1, desplazamiento es menos 2, menos 0. En este eje, ¿no? Menos 2, menos 0. Desplazamiento menos 2, menos 0. Menos 2m. Este es delta x. Entonces, delta x va a ser sobre delta t. Su pendiente va a ser negativo. Entonces, aquí su pendiente, fíjese, negativo, ¿no? Menos 2 metros por segundo, pendiente. Entonces, aquí. Ahora, de B hasta D, debía darnos pendiente positiva. Entonces, delta x, velocidad promedio, delta x va a ser de B hasta D, va a ser 6 menos 2. 6 menos 2. ¿Ve? Al D. 6 menos 2. 8 metros. ¿No? 8 metros. Entonces, si calculamos la velocidad promedio, calculamos, va a ser 8 metros sobre, sobre 2 segundos. Entonces va a ser positivo. Entonces, aquí vemos que su pendiente de B hasta D es positivo, ¿no? Y delta X nos está dando positivo, 8 metros. Entonces, está yendo a la derecha. En otro caso, pendiente negativa está en la izquierda, en reversa. Sí, eso nos dice. Pues yo qué sé, pero...
Ya, eso es, Ya, ¿no? ya, ahorita voy a Así colocar. vas calculando. Ya, es gráfica. Medrano, ¿cómo se llama? Tu micrófono. Bien. Voy a anular. Lo voy a sacar a ver, aquí está. Compañero, tu micrófono. A ver, está hablando Medrano, está hablando, ¿lo ve? Medrano. Abel apaga su micrófono. Medrano. Sigue está abierto su micrófono. Medrano. Te voy a sacar. Ya apagó, creo. Lo ve, pero uno más. Ya, lo sacamos. Ya anda, tiende la ropa. Ya. Medrano. Kevin, tiende la ropa. Ahorita voy a ir. Pero ahorita, ¿por qué, Kevin? Se pasa, ¿no? Ya, está eliminado. Ya, listo. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ya, así ya. Entonces, así vas eliminando, ¿ya? Bien, entonces, fíjense. Tengo una aquí en el B, a ver, calcula la velocidad promedio. Esta es la fórmula. Velocidad promedio, hay que anotar siempre es velocidad promedio. Hay varias, fíjense. Velocidad promedio, rapidez promedio, velocidad instantánea. ¿Qué más hay? Rapidez, ¿no? Aquí, a ver, fíjense, el último que hemos visto es este, aquí está. Este es velocidad instantánea, ¿no? Esta velocidad instantánea puede ser negativo, positivo o cero, ¿no? Ahora, rapidez instantánea, rapidez instantánea, ¿no? Ese es lo último que has visto. Rapidez instantánea es su módulo, su magnitud. Siempre va a ser positivo. Un número, y ese va a ser, ¿no? Aquí está el ejemplito. ¿Ya? Entonces, ya, es aquí ya anotando, ¿no? Velocidad instantánea. Velocidad instantánea es la derivada de la trayectoria. Aquí vamos entonces. Aquí. ¿Dónde estamos aquí? Aquí. En el inciso B. Ya, velocidad promedio, calcular la velocidad promedio durante estos intervalos de tiempo. Entonces, velocidad promedio necesitamos delta X sobre delta T nomás. De A hasta B hemos calculado que era menos 2 metros. Tiempo era tiempo final menos tiempo inicial, 1 menos 0, 1. Entonces, reemplazamos nomás aquí, menos 2 sobre 2 metros sobre un segundo, entonces menos 2. Su pendiente era negativo, ¿no? Hemos visto eso. De B hasta D será positivo, era de B hasta D, positivo. Nos ha dado 8 metros, 3 menos 1, 2 segundos, listo. Ponemos en la fórmula delta X sobre delta T, 4 metros por segundo. Entonces, este es pendiente positiva, velocidad promedio, listo, ya, pero no hay problemas. Encuentre la velocidad instantánea de la partícula en tiempo 2, segundos, instantánea, aquí es, ya no es en un intervalo, y es en un instante, instantánea, en 2,5 segundos, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? Si tengo la trayectoria, ¿cómo voy a calcular? Uno podría calcular con el límite, ¿no? Complicado, ¿no? Pero ya sé derivar, voy a derivar entonces generalmente, porque con límite, tiene que ser esa operación, ¿no ve? Límite de f' de x, así más o menos, ¿no? La fórmula hay que aplicar. Ya, entonces, una forma de hallar, si tengo la trayectoria, quiero hallar su velocidad instantánea, vamos a derivar nomás. Entonces, necesitamos la derivada de x respecto de t. Entonces, aquí está la trayectoria. La trayectoria está en función de tiempo, siempre. Está en tiempo va a aparecer, ¿no? Es derivada de x con respecto del tiempo. X' de t. Mi x ya es, mi f era lo que con f hemos trabajado, ¿no ve? En funciones. Ahora, f es x de t. Entonces, derivada de x con respecto de t. Entonces, aquí fíjense que derivamos con la reglita, ¿no? Una reglita. Esta constante se va a quedar, el t va a desaparecer, ¿no ve? La primera reglita. Es base de menos 4. Este era una reglita, entonces este 2 se quedaba, este 2 bajaba y grado bajaba. Entonces, 2 por 2, 4. T bajaba de grado, entonces 1 nomás se quedaba. ¿Ve? Listo. Esta es la derivada de x con respecto de t. Este es
la velocidad instantánea. ¿No ve? Es la velocidad instantánea, ¿no? Su derivada. Esta derivada está en función de tiempo. En función de tiempo. ¿En qué tiempo nos está pidiendo? Nos está pidiendo en 2.5 segundos. Entonces aquí reemplazamos en 2.5 segundos. Entonces aquí donde está t, aquí t va a tomar 2.5. Entonces menos 4 más 4 por 2.5. Calculadora o si no es cualquiera, manualmente, nos va a dar 6 metros sobre segundo. ¿No ve? Entonces, velocidad instantánea, hemos dicho que va a ser v sub x, va a ser 6 metros sobre segundo. Pendiente positiva, ¿no? Está. En el 2.5, en tiempo 2.5, se produce en el punto C, ¿no? Es la derivada. Derivada. Es la pendiente de esta recta tangente. ¿Ve? Está. Pendiente positiva. Y esa es la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto C. ¿Ve? Es como calculamos con derivada. Generalmente, porque con límite va a ser complicado, ¿no? Y hallamos así, ¿no? Está en el punto C, se produce la figura. ¿Ve? Así. Ese es, en un gráfico, tiempo, desplazamiento. Eso es. ¿Ya? Aquí van a aparecer ya las fórmulas. Ese concepto aquí manejando. Entonces, va a haber entonces un móvil, va a estar bajo velocidad constante. Entonces, ¿cuándo se va a producir? ¿Qué condición tiene que cumplir? Que velocidad instantánea tiene que ser igual a velocidad promedio. Entonces, velocidad instantánea va a ser delta x sobre delta t. Esto ya nos facilita las cosas, ¿no? ¿No? Es delta x sobre delta t, velocidad instantánea. Porque tiene que ser velocidad instantánea, velocidad promedio. Velocidad promedio es delta x sobre delta t. Listo. Ya. No funciona mi método de zoom ilimitado. No funciona. Tengo que revisar. Ya, eso es. Entonces, velocidad instantánea va a ser ahora posición final menos posición inicial sobre delta t. Ya se facilita en velocidad constante. ¿Qué? Velocidad constante. Entonces, si despejamos posición final, posición final va a ser despejada, así va a ser posición inicial más velocidad instantánea por delta t. Aquí está delta t, va a ir a multiplicar, ¿no? Va a ir a multiplicar en posición inicial, se va a ir a sumar al otro lado, ¿no? Va a ir a sumar, esta va a aparecer, esta expresión. Posición final va a ser igual, posición inicial más velocidad por delta t. Ahora, como delta t es tiempo final menos tiempo inicial, en lo general dice que es conveniente poner tiempo inicial 0, tiempo final t. Si ponemos así, tenemos la famosa fórmula, ¿no? Posición final va a ser posición inicial, velocidad instantánea, tiempo final t, tiempo inicial 0, y aparece la primera fórmula 2.7. Posición final va a ser posición inicial más velocidad por tiempo, 2.7. Listo, esa es la fórmula. Con esta condición, que velocidad instantánea es igual a velocidad promedio. Y facilitan las cosas ahí. ¿Qué es esta velocidad instantánea? Es la pendiente, ¿no? Es una pendiente. Delta X sobre delta T. Listo, sigue una pendiente. Bien, en un gráfico tiempo desplazamiento, ¿no? ¿Qué pasa en una velocidad constante? Que fíjense, en esos intervalos, ¿no? Tienen la misma pendiente, ¿no? De 0 a 4, ¿no? Y de 0 a 20 segundos, de 0 a 4 segundos, de 0 a 20 metros, va a ocurrir un pendiente. De 4 a 8 y de 20 a 40 segundos, la misma pendiente, porque es la velocidad constante, ¿no? Esa es su característica, que tienen la misma, cuando es de velocidad constante, tienen la misma pendiente, ¿no? La misma pendiente en los intervalos de tiempo. Esa es su característica. A ver, aquí un pendiente, a ver, este pendiente de 4 segundos a 8 segundos. Entonces,
va a ser, ¿no?, de 20 a 40, ¿no? Entonces, delta X sobre delta T es 40 menos 20, 20. 8 menos 4, 8 menos 4, 4. 20 sobre 4, 5. Entonces, esta pendiente es 5 metros sobre segundo. Y es la velocidad instantánea en este caso, ¿no? Velocidad instantánea. Y eso se produce, esa pendiente en todo intervalo, así. Listo. Es su característica. Aquí tienes un ejemplo de una científica, ¿no? Una científica que utiliza la velocidad constante, ¿no? A ver. A ver, estamos en una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante, ¿no? La científica activa el cronómetro. Está corriendo un hombre. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por el punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancias. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es 4 segundos. Entonces, ha recorrido, activa el cronómetro, después de 20 metros para su cronómetro y ha transcurrido 4 segundos. ¿Ve? Y calculamos cuál es la velocidad del corredor. Cuando, fíjense, cuál es la velocidad del corredor. Aquí ya no está diciendo velocidad promedio, ¿no? Velocidad, ¿no? ¿No? Instantánea. El PGM está diciendo velocidad nomás. Entonces, se está refiriendo a velocidad instantánea. Velocidad instantánea sabemos que es igual a velocidad promedio. Velocidad promedio es delta X sobre delta T. Entonces, calculamos delta X. Posición final menos posición inicial sobre delta T. Ha pasado 4 segundos, no hay problema. A partir de 0, el cronómetro activa cuando ha partido en un punto. Después de 20 metros de frenado, entonces posición final, 20. Menos 0, 20 sobre 4, 5. 5 metros por segundo. Este que es una pendiente, ¿no? Y en este caso es una derivada, ¿no? ¿Por qué? Es la velocidad instantánea, ¿no? Entonces se ha igualado, ¿no? Eso es. Ahora, si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición de transcurrir 10 segundos? Entonces ya tengo dos fórmulas nomás. Aquí aplico mi primera fórmula que ya la he anotado. Aquí faltaba poner yo aquí 2.6. Aquí, a ver. Aquí tengo que poner dos de mis fórmulas. Aquí está. Aquí está mi fórmula. ¿Ves? Entonces, en el primero he utilizado delta X sobre delta T 2.6. Y ahí utilizamos, ¿ves? No hay más. En velocidad constante, velocidad instantánea es igual a velocidad promedio. Y velocidad instantánea es delta X sobre delta T, ¿no? 2.6. Y esta fórmula es lo que hemos deducido, ¿no ve? 2.7. Entonces, estas dos fórmulas nos hay en velocidad constante. Entonces, aquí está manejando el autor. Es dos fórmulas nomás, ¿no? No hay más. ¿Dónde está mi PDF? Aquí está. Aquí está, ¿ves? Aquí he aplicado la primera fórmula 2.6, aquí 2.7. Entonces, posición final. Entonces, posición final, ¿cuál es su posición después de transcurrir 10 segundos? Entonces, tiene una velocidad. Su velocidad era 5 metros sobre segundo. Entonces, posición final. Posición inicial, 0, ¿no? Está asumiendo que el sistema de coordenadas le ha puesto donde está partiendo, ¿no? Donde otra vez activa el cronómetro. ¿No? Otra vez activa el cronómetro, ¿no? O desactivar. Y entonces, después de 10 segundos, tiene una velocidad. Está con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, calcula 50, en 10 segundos, con esa velocidad había corrido 50 metros, ¿no? ¿Qué está pasando? En 10 segundos,
avanza 5 metros, porque su velocidad es 5 metros cada segundo, ¿no? Este significa 5 metros cada segundo, ¿no? En 10 segundos, entonces, en un segundo 5, en otro segundo 5, 5, 5, 5, 5, en 10 segundos asume cuántos, 10, 20, 30, 40, 50 metros, ¿no? Y la fórmula nos dice eso, 50 metros, eso es. ¿Ya? Estas dos fórmulas no hay que manejar en velocidad constante, nada más, esta acción. ¿Ya? Bien, estas dos fórmulas que estoy mostrando, he sacado ya no está en Sirva Hevet, he encontrado en el Albazhuayta, es dos móviles con velocidad constante, uno que van hacia el encuentro, uno parte del punto B, uno parte del punto A, y dónde se encuentra, en el punto E. Entonces, es una fórmula nomás, ¿no? Tiempo de encuentro. Ahora hay otro tiempo de alcance, ¿no? El otro parte del punto 1 y el otro punto 2. Entonces, hay un tiempo de alcance. Se van a alcanzar en el punto E. Velocidad 1 tiene que ser más grande, porque si no, no la alcanzaría. Este es solamente una fórmula, ¿ya? Entonces, cuando aparezcan fórmulas, problemas de encuentro y alcance, estas fórmulas no hay que anotar. ¿Ya? Eso faltaba en las fórmulas. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. ¿Ya? Vamos a hacer una sesión más. Y ahí lo vamos a parar, ¿ya? Entonces, voy a cortar y les voy a mandar el enlace. ¿Sí? Ya, todo está esto en PDF, solo estamos analizando. Ahora vamos a abrir mi pizarrita, voy a abrir para hacer algunos ejercicios. Velocidad Está constante. bien, Ingrid. Ya, voy a grabar. Está bien, Ingrid. Ya. Tomen su agüita. Ok.